en esta conversación. Pero el porfiriato acumula una especie de energía nacional, para decirlo en las palabras de aquellos tiempos, que de alguna manera la revolución lo que hace es irradiarla, de una manera violenta, destructiva, pero la irradia. Entonces yo imagino la Revolución Mexicana como una cosa que hace explotar al porfiriato, en efecto, pero todas las esquirlas que salen de ahí se siembran de manera caótica y sangrienta, pero caen en terreno fértil en el resto de la nación. ¿Tú crees eso, Susana? ¿Todos somos hijos de Justo Sierra? Por lo menos los del Ateneo. Susana, sí. Es una especialidad. Sí, son los nietos de Justo Sierra. Y esto nos lleva a lo que tú planteabas acerca de qué resulta exitoso. Y yo creo que si algo fue así, fue el proyecto ilustrado, urbanizador, en el sentido amplio del término, de Justo Sierra y de la gran corte que lo rodeó. Estos llamados a los gobiernos de los estados diciéndoles no inviertan más en educación superior, envíenos a sus mejores estudiantes a la ciudad, ¿sí? Y esta noción de la Ciudad de México como una capital de la República de las Letras, los comedores, este afán civilizador de enseñar a utilizar los cubiertos, y ahí fue muy exitoso, tanto así que desemboca en la creación de la Universidad Nacional. Es el primer momento en que México está a la misma hora que el resto de las naciones occidentales. Pero bueno, a mí me gusta esta mentalidad científica o cientificista o experimental del porfiriato, la lucha contra la superstición, el higienismo, la eugenesia misma. Habla de un país, México, que era parte de un imperio, el español, que estaba en el furgón de cola de la historia a fines del siglo XVIII y que finalmente crea en los últimos 30, 40 años del siglo XIX, durante el porfiriato, las condiciones que permiten al país y sobre todo a las élites intelectuales y políticas ser, para utilizar la citadísima frase del Laberinto de la Soledad, contemporáneos de todos los hombres. Entonces a mí me parece lleno de aire limpio el porfiriato, lleno de ganas de mirar a otros lados y finalmente no olvidar, y creo que Antonio se estaba yendo por ese lado en su primera intervención, que en estos 30, 40 años de porfiriato no ha desaparecido desde luego la Iglesia Católica y no ha desaparecido la influencia intelectual de los escritores católicos, que todo el tiempo están dando lata y todo el tiempo están negociando su lugar en la sociedad, lo que le da mucha riqueza al debate público. Todos reconocen la gran herencia del cientificismo más que del positivismo, pero al mismo tiempo alertan sobre sus grandes limitaciones, por un lado. Por el otro, lo que menciona Christopher me parece esencial, las lecturas católicas y el peso, por ejemplo, del espiritismo. Para ellos el espiritismo era tan científico como para muchas personas todavía hoy, en 2010, es científico el psicoanálisis lacaniano. Entonces no había ninguna duda de que era un camino de encuentro con la totalidad del ser humano y que tenía funciones terapéuticas, curativas y una base honradamente religiosa. Entonces yo creo que yo diría que es una época donde la religiosidad se encuentra y se confunde y se mezcla con la ciencia, o con el espíritu científico, o con el cientificismo. Y a veces hay escritores que tienen las dos o tres partes en su obra y en su vida. A veces son muy científicos y muy experimentales, y de pronto les entra el azote religioso. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un vivero riquísimo, ¿no?
En el periodismo notas muy claramente la influencia de un pensamiento científico. Cuando Santiago Sierra se mete a la cárcel de Belém a hacer una serie de crónicas sobre las condiciones, sobre el escenario, sobre el lugar mismo de la cárcel de Belém, detrás de su cabeza hay un pensamiento científico. Por el otro lado, lo que ya decía Susana, Santiago Sierra es un espiritista fundamental en la historia del espiritismo en México. Es un promotor, el hermano de Justo, es un promotor fundamental del espiritismo en Pareciera México. que ser, como dice Christopher, que son más libres, están experimentando con muchas cosas al mismo tiempo. Sí, y están devorando todo lo que les cae en las manos. Hay debates científicos en torno a científicos académicos en torno al espiritismo en el Liceo Hidalgo, de la misma manera que se discute el positivismo. Resulta tentador, sin duda, ver las continuidades y evadir las rupturas y los cambios. Esta tentación es todavía más fuerte cuando estudias a generaciones de transición, y la generación del Ateneo de la Juventud es justo una generación de transición. Pero yo estoy completamente convencida de que este grupo, que va a ser precisamente el forjador del proyecto educativo, cultural y de lo mejor de la literatura en los años 20, no hubiera sobrevivido ni sido como fue sin la revolución. La experiencia de la revolución transforma radicalmente, ¿sí?, los destinos de los jóvenes. Y en este sentido me gusta más pensar a la revolución como un enorme experimento de recreación cultural y literario, y no nada más como una etapa de transición. Bienvenidos nuevamente a Discutamos México, hoy con el tema el porfiriato, pero más que el porfiriato vamos a hablar del fin del porfiriato. Quiero hablar ahora de 1910, el fin del porfiriato. Don Porfirio, para 1911, se exilia, se acabó el porfiriato. Lo que quiero hablarles es de algo que los historiadores sabemos y que hemos estado fascinados mucho tiempo. Es la idea de que el porfiriato empieza a ver futuros posibles. Futuros que incluyen cambios constitucionales, cambios institucionales, el movimiento de las élites, entrevistas del líder que provocan el movimiento de los distintos grupos. De esos futuros pensados, de esos futuros posibles que fueron posibles en el porfiriato, ¿cuál señalarían ustedes como los principales? ¿Por qué fracasaron? Si fracasaron, ¿cuál era el plan, si había plan, para un porfiriato o para lo que seguía del Porfirio Díaz? Pues yo creo que hubieron varias alternativas, varias posibilidades distintas a lo que ocurrió. Una de ellas habría sido Bernardo Reyes como vicepresidente y por lo tanto una sucesión que no hubiera desembocado en una revolución como la que vivimos. Ese futuro yo creo que era, esa posibilidad yo creo que fue muy real. Y ahí yo creo que pues fue una falta de visión tanto de Porfirio Díaz como de los científicos, el no ver que esa alternativa pues tal vez les hubiera convenido más. La otra era el propio Francisco I. Madero, tanto a la hora que compite en las elecciones como más adelante, incluso ya después de